Seguimos haciendo GPS jurídico otra vez, por supuesto, en el Café Jurídico. Y ya presentamos a la doctora Julieta Di Corleto, ya está con nosotros. Ella es abogada y doctora en historia. Y hoy nos viene a presentar el libro, esta obra que ella ha escrito, se llama Malas Madres, de la editorial Didot. Julieta, buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, como comentó acá el amigo, la doctora Di Corleto es docente de la UBA, es abogada penalista egresada de la UBA, doctora en historia de la Universidad de San Andrés, ¿sí? Y bueno, he escrito este libro que trabaja un poco entre la historia, el presente, puede ser el aborto, que se llama Malas Madres. ¿Eran realmente malas madres, doctora? Bueno, un poco lo que trae el libro se toma ese argumento para darlo vuelta y desafiar cómo se construía el ideal de la criminalidad femenina como el opuesto a la mala madre. Entonces hay un juego en el título que tiene que ver justamente con resaltar ese ideal que establecían los expertos en criminología y explicar un poco en qué contexto se desarrolla ese ideal de criminalidad femenina. ¿Estamos hablando de un libro de historia jurídica? ¿Estamos hablando de un libro jurídico que hace referencia a la historia? ¿Cómo juegan estas cosas en la temática del libro? En la temática del libro, digamos que están expuestas mis dos formaciones, mi formación como abogada, pero también mi formación en una disciplina que es la historia. Desde ese lugar tiene algunos cruces que tienen que ver con historia del delito, con historia de la justicia, con cuestiones de género y de historia social. Entonces, lo interesante, me parece a mí, es que la obra recupera, por un lado, lo que tiene que ver con cómo era concebida la ley, pero también cómo operaban los tribunales, y al mismo tiempo toma las voces de las mujeres, que esto quizás es más una novedad desde el aporte que se puede hacer desde el derecho. Me parece que el cruce ahí es interesante para los espacios jurídicos en la medida en la que nos muestra un campo social mucho más amplio que el que tiene que ver con el jurídico dogmático. Va mucho más allá, porque yo creo que estamos hablando de usted lo comenta en el libro, la criminalidad de lo doméstico, ¿no? O sea, cómo esto doméstico pasa a ser la perspectiva social de una época en cual era victimaria y quizás hoy sería víctima la mujer. ¿Puede ser? Y bueno, hay ahí cierta tensión. Por un lado, lo que se pone de manifiesto en el libro es la mirada de los expertos en criminología, cómo pensaban a la criminalidad femenina de manera bastante disgregada, o de manera inorgánica, si se quiere. Por un lado, apelando a la idea de la mujer loca, la histérica, la prostituta, pero también mostrando a la mujer criminal como aquella que se alejaba del hogar, aquella que trabajaba, ¿no? Y lo que muestra un poco la obra es, digamos, o lo que intenta cruzar es, una vez que tenemos el análisis de cuál era la mirada de los expertos, tratar de ver qué era lo que decía la prensa, digamos, las representaciones sociales de esas mujeres. El discurso social. Exacto. Sí. Y ahí lo que prevalecía era las mujeres que mataban a sus hijos. Hay acá un, digamos, cierto desfasaje en el sentido de que lo que ocupaba el lugar de la prensa era el infanticidio, que justamente era un delito que se cometía en la más extrema soledad. Por el contrario, el aborto no aparecía en la prensa, pero los registros de los expedientes lo que nos muestran es que había mucha circulación de saberes en torno al aborto. Entonces este tabú en relación con el aborto lo vemos también en esa época, en el sentido de que era algo que no se hablaba, pero que los sectores populares manejaban y sabían cómo acceder a esta práctica. O sea, por parte de los expertos en todo este contexto de análisis que comentás, al aborto un poco que se lo ponía debajo de la alfombra. Exactamente. Como sucede un poco ahora, ¿no? De eso no se habla, pero eso sucede, ¿no? Exactamente. Es una realidad. Es increíble. Yo pensaba, bueno, cuando relatabas también un poco el contexto histórico en el que se movían todos estos, podemos poner entre comillas, crímenes, digamos, sociales que cometía la mujer. La prensa y la representación social jugó un juego, digamos, muy importante, muy relevante, ¿no?, en todo este tema.
¿Y qué es lo que hizo que esto vaya cambiando? ¿Cómo fue el trayecto histórico que fue hacia el cambio, a lo que es hoy? Digamos, una visión más feminista, podría decirse, quizá más halagadora para la mujer, un poco más perdonadora, ¿no? Sí, creo que lo que se muestra es cierta ambivalencia. Por un lado había una condena por parte de la prensa, pero también cierta comprensión, y eso es lo paradójico. Había una naturalización de estos delitos, como, bueno, entendemos que se haya cometido esto, digamos, la situación de pobreza extrema, claro, de adversidades que tenían que enfrentar estas mujeres, y al mismo tiempo monstruos, ¿no? Monstruos, claro, sí, sí. Pero bueno, creo que lo que muestra un poco es todos esos discursos contradictorios en una determinada época, lo importante es entender que en ese momento lo que prevalecía era el ideal de la maternidad, y eso era lo que tenía fuerza. Sin embargo, muchas mujeres se resistían a ese sí, a veces modelo. Quizá por la condena social o por no tener los recursos necesarios para llevar adelante una situación de aborto sola, quizás eso hacía que la mujer tenía que tomar una decisión, pero que sin duda siempre le ha pesado, porque no creo en eso de que la mujer haya sido de alguna manera una mala madre. Tan mala madre, claro, sino creo que las condiciones de esas épocas donde estamos hablando, bueno, la condenaban un poco. Pero veo, llevado al tema a la actualidad, Julieta, ¿qué podemos decir de esto? El tema del aborto, y que ha sido un tema que creo que prácticamente dominó buena parte de este año, ¿no? Nosotros tuvimos varios acá en los programas nuestros, hemos tenido visitas, hemos tenido opiniones diversas, todo. ¿Cuál es tu visión, no? Porque del tema sobre la ley del aborto, la cuestión jurídica sobre todo. Bueno, desde mi formación y desde mi trabajo, yo veo con pesar, ¿no?, que no se haya podido conseguir aprobar la legalización del aborto. Y bueno, sin duda fue un debate del que aprendimos muchísimo, que pudimos conocer a nuestros representantes, diputadas, diputados, que conocimos los argumentos. Sí. Creo que nos queda bastante por recorrer, y desde ese espacio lo que sí podemos destacar es la gran producción jurídica que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años en relación con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Y en ese punto, bueno, hay mucho material y mucho trabajo realizado que sería deseable que pronto pueda haberse cristalizado en una ley. Volviendo un poquito al tema de recién, ¿crees que el análisis que venimos hablando de este punto de vista criminalístico, de todas estas cuestiones de la prensa también, es algo que le podemos poner un fin en un determinado año o década, o hay algunos resabios en la actualidad? Bueno, lo que muestra un poco el trabajo de la historia es justamente que no se trataba digamos, que no podemos hacer una fotografía como mostrar algo estanco y estático, ¿no? Hay bastantes movimientos dentro de una uniformidad que se trata de reconstruir. Desde ese lugar, tratar de construir a largo plazo el desarrollo de la prensa es una tarea bastante difícil. Quizás lo que sí puedo tomar es, digamos, por ejemplo, el libro se inicia con el caso de Tejerina, y un poco lo que pone de manifiesto es la tensión que existía entre diferentes medios de comunicación. También lo vimos con el caso Belén, por ejemplo, en el que había distintos enfoques dados. Unos que se ocupaban del caso concreto, muy cerradito, y otros que trataban de iluminar un poco el contexto social, económico, cultural de estas mujeres. Un poco lo que este libro se inscribe en esta segunda categoría, de levantar un poco la mirada y reconstruir un ambiente social. Estamos con la doctora Julieta Di Corleto, abogada penalista y doctora en historia, presentando el libro Malas Madres de Editorial Didot, que forma parte también de una colección de la editorial, ¿correcto? Sí, la editorial tiene digamos, varias colecciones. Las que me parecen que
quizás se entroncan con este libro son más una que se inscribe en temas de ciencias sociales, que aquí este libro Malas Madres ocupa, es uno de los volúmenes de esa línea editorial, y después otra que hace un aporte en términos de género muy importante para los estudios de género. Y en esta colección hay varios libros sobre trata de personas, sobre femicidio, también hay otro libro justamente sobre autonomía sexual y aborto de Patricia González, así que bueno, es una colección y una editorial que recepta estas problemáticas y que cuenta con autoras, digamos, que tienen bastante trayectoria en la cuestión. Todas obras muy, muy recomendables, realmente. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer enorme. No sé si tienen alguna pregunta más que hacerle. ¿Te quedó algo más, Osvaldo? Por mi parte... No, a mí lo complejo de la investigación, ¿no? O sea, ¿había datos realmente? Y fue una investigación que me llevó muchísimo tiempo y que, bueno, realmente meterme en lo que es el trabajo de la historiadora, del historiador, fue un desafío muy importante viniendo de la abogacía, porque el abogado busca en las bibliotecas, en cambio el historiador no la tiene así de fácil. Y bueno, la verdad es que fue un desafío importante poder encontrar todos esos documentos y esas fuentes. El caso Tejerina fue súper mencionado en su momento, ¿no? Increíble, sí, fue un caso importantísimo, impactante en toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por estar con nosotros. Esperemos poder verte en otro momento. Gracias.